RTP. 9:07, el tiempo es tirano, como dice nuestro querido amigo el doctor David Rodríguez Icaza. Hay que aprovechar entonces las pocas concesiones que nos da. 9:08 ya. Le damos la bienvenida a don amigo de esta casa, a don Pancho Villegas, al abogado Francisco Villegas, que viene a hablarnos de su especialidad, de su trabajo, de lo que comparte muchas veces en redes para informar, ¿no? De proteger tu marca, de proteger tu propiedad intelectual, la necesidad de hacer eso, sobre todo en un país que es un poco una selva en temas jurídicos y propietarios, como lo es el Ecuador. Lo escuchamos, Francisco. Bueno, César, muchísimas gracias por el espacio, este lugar, tu casa. Y en efecto, los 4 errores más comunes que cometen los empresarios y los emprendedores de cara a la propiedad intelectual son 4. Primero, la marca. Pensar que la marca, por el mero hecho de usarla, ya es tuya. Mentira. Segundo, los derechos de autor. No proteger debidamente y no documentar la titularidad de quien genera obras. Acordémonos que los derechos de autor se protegen desde la creación. Y cualquier tipo de obra, por ejemplo, lo más común, los softwares, los códigos fuente, los códigos objeto, que también son propios de una inteligencia artificial o de algoritmos complejos, son objeto de protección mediante derechos de autor. La ley hace un tratamiento especial haciéndolas equivalentes a una obra literaria. De ahí el tercer punto es la cesión de estos derechos. Y el cuarto punto es el secreto empresarial, que si vamos un poco al tema de un ejemplo muy didáctico, el que siempre doy en mis clases, es el de Bob Esponja, Don Cangrejo y Plankton. La receta de la cangreburger de Don Cangrejo. Don Cangrejo es el ejemplo perfecto de cómo un conocimiento técnico, es decir, la receta de la cangreburger, que se aplica a una industria determinada, que esta es, pues, obviamente, los restaurantes de comida rápida, él toma todas las medidas razonables para mantener esa información confidencial. Acordémonos que la guarda en una botella vacía, encorchada, en una caja fuerte. Esas son las medidas razonables. Ahora, si lo traspolamos al mundo del derecho formal, sería un contrato de confidencialidad y no divulgación. El depósito de esa obra en el protocolo de un notario y posterior notificación al SENADI, que es la Oficina Nacional de Propiedad Intelectual. Y finalmente existe una capacitación a las personas que tienen acceso directo a ese secreto empresarial, claro, para ver las consecuencias legales que esto tiene. Esto responde mucho al compliance, a la teoría del derecho preventivo. Entonces, dentro de estos 4 ejes de los errores más comunes del emprendedor, el que más destaca es el que te dije, el tema del registro de la marca. Y volvamos al punto número 1 a desarrollar cada uno de los puntos que te dije en un principio. Sí. El registro de una marca, digamos, es lo que dice la normativa, que es una normativa que es muy similar de país en país, porque lo que sí se ha encargado la OMPI, que es la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, es tratar a través de gestiones mediante acuerdos multilaterales que la legislación en propiedad intelectual de país en país de los Estados miembros sea muy parecida. Con lo cual, para un abogado que ejerce propiedad intelectual en España, le va a ser muy, muy fácil ejercer la propiedad intelectual en el Ecuador, o en Colombia, o en Chile, o en Argentina. Pero me pongo a pensar en escenarios, sí, por ejemplo. Okay. Porque a veces así es más fácil de entender cómo operan estas leyes y estos conceptos. Yo empiezo una sociedad con una empresa, con un producto, con una marca que ya existe. Okay. Pero en esa sociedad yo voy generando, digamos, productos derivados. ¿Puedo yo previamente hacer un acuerdo, un contrato donde se dice el nombre de la empresa, Patito, y el producto estrella XYZ son de el otro socio, pero dentro del esquema XYZ versión ABC, si nos llegamos a separar, me la llevo yo? ¿Es posible llegar a un acuerdo así? Por supuesto. Digamos que tú y yo tenemos una alianza estratégica y firmamos un contrato de alianza estratégica. Tú pones el cierto know-how y yo pongo determinado know-how. Y en ese contrato de alianza estratégica, que también puede ser un joint venture, yo pongo términos de propiedad intelectual con respecto a lo que cada uno aporta.
¿Y qué pasa si es que se termina el joint venture o la colaboración empresarial? Se ponen todos los pasos a seguir en caso de disolución, en caso de terminación del contrato, en caso de que algún periodo de post-terminación, de cómo se van a regularizar todas estas cuestiones. Usualmente, cuando hablamos de tema de marca, por ejemplo, me pasó hace poco un caso también una colaboración empresarial que hubo entre dos personas, en donde nunca se pactó, nunca hubo un contrato formal en donde se pactó de quién era la propiedad intelectual, sino que era coloquialmente lo que se conoce como una sociedad de facto, de formación o de hecho. Entonces, que nunca tuvo un contrato formalizado, ya sea privado o con reconocimiento de firma. Entonces, claro, generó, la ley un poco formalizó esa disputa porque en este caso eran temas de derechos de autor, fotografías, diseños, softwares, con lo cual ya si tú no firmas nada, la ley presume que mejor dicho, la ley dice que el que crea la obra es el dueño de la obra sin ningún tipo de trámite o formalidad alguna. Es decir, yo soy dueño, yo creo un poema ahorita en una servilleta y ese poema en la servilleta es mío. Yo soy dueño de los derechos intelectuales que recaen sobre aquel poema. Ahora, pero nadie lo sabe. Entonces yo por principio de publicidad y por derecho preventivo hago un depósito de esa obra en el SENADI. ¿Ok? Pero si, ahí es donde va la presunción, pero si yo no he depositado eso, pero yo publico esos diseños, yo publico esas fotografías, yo publico en redes sociales, la ley presume que la persona que aparece con habitualidad públicamente relacionada a esa obra se presume que ese es el autor. Entonces, claro, en caso de derechos de autor te salvas, pero en caso de marca no, porque en caso de marca la marca es tuya recién cuando la registras en el SENADI. ¿Y qué tan complicado es el proceso? El proceso de registro de cuesta? marca es relativamente sencillo. Siempre empieza con una búsqueda fonética, que es una consulta en la base de datos del SENADI para ver si es que la marca que uno pretende registrar ya está tomada por un tercero. Entonces ahí tú comienzas a hacer una estrategia. De pronto cambiar, hacer un rebranding, poner un logotipo más distintivo, que la clasificación NISA, porque hay 45 clases NISA para servicios y productos, que la clase, por ejemplo, la 43 habla sobre restaurantes y hospedaje temporal. Entonces, digamos que hay un nombre parecido en hospedaje temporal. Entonces, hay dos subclases, hospedaje temporal y comida. La registro solo para comida, no la registro para hospedaje. Entonces, voy marcando estratégicamente, mediante medidas jurídicas, el camino para que en caso de una oposición yo pueda tener argumentos suficientes para poder defenderme. ¿Qué hay de la propiedad intelectual extranjera en el Ecuador, no? Digamos, yo me acuerdo que en Estados Unidos, en la universidad, siempre comentábamos esos casos del man que se embalaba descargando películas ilegalmente y le caían las autoridades. A veces una carta, a veces con más fuerza. Y acá en el Ecuador nunca en mi vida he escuchado algo parecido. Tenemos el tema de las transmisiones ilegales, las plataformas ilegales en televisión. Ajá, de streaming. Yo te puedo destacar dos casos. El primero es que hace poco un restaurante estaba utilizando parcialmente el nombre de una banda famosa de rock psicodélico de los años 60. Y recibió una carta de cese y desista por parte de la oficina de abogados que le representaba, diciéndole por favor dejen de usar este nombre porque pertenece a una banda inglesa. Ya sabemos cuál es. Claro, porque la banda inglesa tenía su marca registrada acá. Usualmente las estrategias de propiedad intelectual, porque hay algo que se llama principio de territorialidad, en donde la marca yo la registro exclusivamente en el país donde solicité su registro y su protección. Entonces, si es que yo tengo una marca registrada en Ecuador, en Perú la van a poder utilizar por principio de territorialidad. Entonces, parte de las estrategias de propiedad intelectual es que de país en país, y mientras yo vaya ampliando mis mercados, voy registrando mi propiedad intelectual. Uno, dos. También existe algo que se llama el Acuerdo de Madrid, que es un acuerdo que nace a través de un acuerdo multilateral en el siglo XIX en Europa, en donde todos los países miembros, a través de una pago, una tasa única, yo registro mi marca en los países miembros. Ahora ya no son 6, o sea, en el siglo XIX eran 6, ahora son alrededor de 125, 126 países, el Ecuador no es miembro. Pero con el pago de una sola tasa, yo registro mi marca en esos 126 países. Más sencillo. Con lo cual tengo una protección. Ahí se sigue respetando el principio de territorialidad, pero producto de este mismo tratado me habilita a través de vías administrativas a hacer los registros en 126 jurisdicciones. Lo vemos más en el tema farmacéutico, pero ¿qué hay de la trampa de lo genérico? Yo estoy haciendo una versión básicamente igual, no es la fórmula exacta, y estoy sacándolo con otro nombre, y para el colmo digo que soy genérico.
y saco el producto. Es que eso tiene dos respuestas. Depende desde qué enfoques o qué lente utilices o qué sombrero. Si utilizas el sombrero marcario, que es la marca, es la identificación del producto en el mercado para evitar que los consumidores se confundan al momento de comprar y que no haya una confusión directa, indirecta o confusión en el origen empresarial. Yo tengo la marca registrada y si es que el genérico es otro y el genérico tiene un nombre, no hay ningún tipo de confusión. Ahora, si vamos con respecto al invento, ahí estamos hablando de otra cosa. Estamos hablando de la solución técnica a un problema técnico. Y ahí nos quitamos el sombrero de la marca y nos ponemos el sombrero de la patente. La patente protege una invención. Es una solución técnica a un problema técnico que tiene un alcance. ¿Ok? Entonces, si ahí estamos hablando de que le han copiado la fórmula patentada de me invento, de la Pfizer o de la AstraZeneca, ahí sí estamos hablando de otras cosas. Pero puedo utilizar una versión anterior que no es protegida. Ahí está, saco mi genérico, ¿no? Pasa que muchas invenciones tipo las farmacéuticas, las de la Pfizer, imagínate, hubo siete vacunas que solucionaban el mismo problema técnico. Y coexistían y todas estaban patentadas. Entonces, pero no todas fueron desarrolladas de la misma manera. No todas fueron desarrolladas de la misma manera, utilizaron otro conocimiento técnico, con lo cual pueden coexistir. Así es. Sin ningún problema. ¿Cuántos años dura la protección de propiedad intelectual en el Ecuador? Dependiendo del activo y dependiendo de la obra. Por ejemplo, si es una obra, un software, digamos, el código fuente, la protección del código fuente dura toda la vida del autor más 70 años después de su muerte. Si cede los derechos patrimoniales sobre la obra, es decir, sobre el código fuente, sobre el algoritmo, sobre la inteligencia artificial, a una compañía, a una persona jurídica, con RUC o sin fines de lucro, son 70 años desde que se divulgó la obra. Que igual es muy generosa la ley. Pero en una marca son 10 años renovables. En código, por ejemplo, el código se vuelve rápidamente obsoleto. ¿Para qué proteger los 70 años? Porque el código, como se protege a través... A ver, vamos al ADN del código de un software. No es otra cosa que un lenguaje, ¿verdad? Que tiene distintos idiomas. Te lo tratan como obra literaria. Como obra literaria, entonces es un lenguaje. Entonces la esencia del derecho de autor es que exclusivamente el legislador protege la forma en que se expresa la idea, más no la idea en sí. Por eso es que hay 20.000 canciones de country que hablan sobre cigarros, mujeres y alcohol, pero de distintas formas expresadas. Claro. Entonces, de esa manera, pueden haber 7 aplicaciones de citas con distintos algoritmos y con distintos códigos fuente. Ya. ¿Ok? Entonces, exclusivamente es lo que protege el código, lo que se protege es el lenguaje, cómo se expresó. Ahora, existe una prohibición expresa en nuestra normativa con respecto a que no se pueden patentar softwares. O sea, el software no es considerado en sí como un invento, porque es una obra literaria. Ok. ¿Ya? Entonces ahí difiere. Por ejemplo, las patentes de invención tienen una protección de 20 años, no renovables. Los derechos de autor cedidos a una persona jurídica son 70 años desde su divulgación. La marca son 10 años renovables ad eternum. Tiene sentido. Sí, porque es la identificación del negocio. Es la identificación del negocio con el que haces tu trabajo día a día, no es un producto, correcto. Hay quienes dicen que estas patentes tan duras evitan el desarrollo libre de la investigación, de la ciencia, generan una especie de rentismo sobre las ideas. ¿Tú crees que eso es cierto? No, y te lo voy a contestar con 2 ideas muy puntuales. La primera es que existe esta dicotomía desde la primera revolución industrial entre el interés público y el interés privado. Porque si el interés público tendría una supremacía sobre el interés colectivo, simplemente la patente no duraría 20 años, sino duraría 100. Y en este caso el legislador ha sido muy hábil, y el legislador desde el siglo XIX, decimonónico, ha sido muy hábil en limitar la protección y el monopolio sobre un derecho exclusivo sobre un invento, limitándolo a 20 años. Punto número 1. Punto número 2. Vamos al caso del COVID, 2020. Se patentan las vacunas contra el COVID y existe algo que se llama licencias obligatorias, que nuestra legislación lo permite, que es que cuando el Estado considera que este invento puede ayudar o es interés público, obliga a que se licencien esas vacunas al Estado o a cualquier persona tercera que necesite pues explotarla para, digamos, contrarrestar este hecho, este evento de pandémico, y se le paga pues al titular de la patente un dinero, una regalía. Entonces, claro, ahí tú tienes dos
tienes dos ejemplos en donde el interés, en ciertos casos, el interés individual está por debajo del interés colectivo. Claro. Y no entorpece ningún tipo, no entorpece de ninguna manera la innovación. Porque de hecho tú ves muchas estadísticas y ves que, por ejemplo, China ha triplicado o cuatriplicado su índice de patentes de presentación de solicitud de patentes. Y dicen al final que es todo lo contrario, ¿no? Que sin la garantía de la patente nadie va a gastar un montón de dinero en R&D, Research and Development. Nadie lo va a invertir porque hay mucho riesgo que te lo vayan a robar. ¿Para qué invierto? Claro. Y entonces más bien así es como se muere la innovación. Como dicen vulgarmente, es gastar pólvora en gallinazo. Claro. No vas a invertir un centavo si no tienes un marco jurídico que te proteja. Hay un justo equilibrio, creo yo, porque creo que sigue habiendo al menos cierta fuerza en el argumento de que poniendo demasiadas barreras es difícil experimentar con lo que otros han hecho para llegar a más allá. A lo mejor hay una forma de mantener las protecciones de propiedad intelectual, pero incentivar a las empresas de alguna forma a recibir beneficios a cambio de que liberen, den acceso libre a cierto tipo de producto o idea para la sociedad, ¿no? Bueno, para eso están las licencias obligatorias y para eso está la limitación en el tiempo. Más bien incentivo en que protejan su propiedad intelectual. Hay dos, yo te daría dos ejemplos. Existe un descuento en la tasa de registro de marca del 50% para micro, pequeña y mediana empresa. Eso se presenta una solicitud en el SENAI, te dan el descuento y en vez de pagar $208 en la tasa de registro de marca, pagas 104. No, claro, pero tú solamente puedes liberar lo que ya has protegido. Entonces, claro. Digo, primero protejamos la propiedad intelectual, Primero que en este país estamos muy atrasados. Primero protege y luego libera. Pero en otros países ya hay un nivel más alto. Y me pregunto, por ejemplo, tú ya eres dueño, ya has protegido tu propiedad intelectual, Okay. y decides anticipadamente liberarla, se te podría dar una deducción de impuestos o algún otro tipo de beneficio. Eso no existe actualmente. ¿Y te parece que tiene sentido? Me parece que tiene todo el sentido del mundo para una persona hiperaltruista, digamos, que un millonario que tenga, digamos, la capacidad, el músculo financiero para poder invertir en alguna innovación y luego esa innovación ponerla a disposición de la sociedad. Por supuesto que sí. Pero lo que busca justamente la propiedad intelectual es una rama del derecho que protege las creaciones de la mente humana y claramente pertenece al derecho privado. Yendo por esa línea, ¿cómo está la educación para los abogados en el país en propiedad intelectual? A nivel académico se han eliminado algunos pensums la materia de propiedad intelectual y se ha unificado esa materia, la dan en derecho civil bienes. En mi época no había propiedad intelectual, era optativa. Hubo un tiempo del 2013 al 2023 en donde la materia de propiedad intelectual aparecía expresamente en los pensums académicos de las universidades. Ahora entiendo que por un tema de agilización o de salida laboral, pone la etiqueta que tú quieras, esa materia la ha absorbido otra que se llama Derecho Empresario, me parece, o Derecho Civil Bienes 1. Derecho Empresario es un poquito un popurrí, digo. Yo cogí una optativa de eso en la universidad en Estados Unidos y me pareció... Es un nombre... que es de todo. Es un nombre elegante para... y nada, aunque tuvo un gran profesor, pero bueno. Pero en un país tan necesitado, al menos para igualarnos en términos del estándar global, tan necesitado de proteger más su propiedad intelectual, ¿por qué absorberlo en el pensum? Porque eso responde a un tema... ¿Por qué no agilizar en otros ámbitos? ¿En qué sentido? O sea, ¿por qué no, con la excusa de la agilización, absorber otras materias y no... ¿Y qué ha pasado también? Ha pasado, por ejemplo, yo cuando vi un poco, digamos, saliendo de la materia, pero derecho societario es una materia amplísima. Es una materia que tiene doctrinas de 400 páginas, tienes la ley de compañías y tienes 500 reglamentos emitidos por la superintendencia. Es introductorio, básicamente. Esa materia tú la ves en un año, ahora la ves en 4 meses. Y ahora con las recientes reformas que hubo la ley de compañías, que casi no fue una... Te gradúas en 5 años ahora, ¿verdad? Te gradúas en 4 años. 4. En 4 y antes años. era 6. Antes eran 5 y a los 3 años eras licenciado en Derecho, después abogado y después hacías un año más y... El doctorado. Tenías el doctorado, pero que no tenía el mismo nivel académico que un Claro, coche. pero era un JD, básicamente. Era un Juris Doctor, sí. Sí. Era un Juris Doctor, sí. Pero, ¿qué cosa, no? En otros países tienes que hacer, no en todos, obviamente, pero en otros países haces el pregrado de 4 años, generalmente con una canalización hacia el derecho, el pre-law, ¿ya? Sí. Y luego haces el JD, Law School. JD. Y generalmente la gente de una va a una maestría o en el Y ahí LLM. das el bar.
Claro, y tienes que dar la barra, que es meses de estudio, son casi como Así los es. médicos, se queman las pestañas. Así es. ¿No En crees cambio, que acá son nuestro 4 modelo ecuatoriano comparado a eso es deficiente? Sí, sí, por supuesto. O sea, en el sentido, hay universidades, obviamente. Hay universidades que tienen alta calidad académica, pero digamos que yo creo que es dual. El alumno también no pone el 100%. El 80% de los alumnos no pone. Y te lo digo desde la experiencia, desde que yo también cuando fui alumno de Derecho, el alumno de Derecho tenía la cabeza en otro lado. Ahora, y es mucho también del profesor también. A mí me tocó también un poco hacer camino al andar, porque cuando fui estudiante de Derecho, yo sabía que quería ser abogado desde chico y yo leía bastante. Me ponía a leer en tiempos libres mientras trabajaba. Por ejemplo, me mandaban a la típica, a la corte, a presentar escritos a los 18, 20, 21 años. Sí. Y haciendo fila, porque ahí te jalabas 3 horas, pues, ¿no? A menos que seas amigo del secretario de la corte. Ni en eso, porque en esa época ya ni siquiera te dejaban subir a los juzgados. Ahora, ya después, cuando yo comencé a trabajar, era muy segmentado, digamos. Entonces tenías que coger un ticket y toda la cuestión. Y yo me pegaba 3 horas en la corte. Y eran 3 horas de pausa activa, pues, ¿no? Entonces ahí te ponías a leer. Claro. O si no, lo que podías hacer es estar en redes sociales o ponerte a leer. Y esa fue una de las formas en que yo abrí mi criterio, porque antes no tenía estructura, digamos, mental para poder resolver teoría del caso, ese tipo de cosas. ¿No será necesario, tal vez, bueno, no necesario, pero menos positivo, fuera de la malla de derecho, en administración de empresas, que en alguna materia parte de el currículum de esa materia pase por, ¿sabes qué? Vamos a hacer un mock-up, ¿no? Del registro de una marca o de una patente en el Ecuador. No, sí, ¿No crees que los empresarios deberían familiarizarse con eso? A ver, los empresarios... Porque van a tener su abogado, pero tienen que entender qué va a ser el abogado también, ¿no? Sí, a ver, yo he sido profesor o catedrático en algunas universidades y siempre ajenas al tema del derecho, o sea, tipo marketing, tipo publicidad o ingenierías, y siempre tienen una materia de propiedad intelectual y siempre tienen una materia de tema empresarial. En derecho es que te estoy diciendo, en el pensum de derecho es que han eliminado la propiedad intelectual. Ah, pero en administración de empresas sí, Sí, estamos... sí, yo di clases hasta el año pasado de eso, Ok, y eso es bueno, tenía eso es propiedad bueno. intelectual y tenía un derecho empresario. Sí. Como yo no pasé por las olas ecuatorianas, a veces reactualizado, a veces no tanto, pero qué bueno. Igual mucho por hacer en este ámbito. ¿Dónde podemos informarnos más? ¿Cómo te podemos seguir? Pueden informarse más a través de mi página de Instagram, @fbplegal, en TikTok, @fbplegal guíe de Guayaquil, y también en LinkedIn, Francisco Villegas. Y aquí también aprovecho para hacerte este regalo, que es un libro que se llama Manual Elemental Legal para Emprendedores Ecuatorianos. Es un libro que escribí justamente en lenguaje sencillo para empresarios y emprendedores, y te regalamos un ejemplar por parte del estudio. Te agradezco mucho, Francisco, a ti y a tus colegas. Muchas gracias por este regalo. Aquí está. ¿Dónde lo pueden buscar? Está en Amazon como Manual Elemental Legal para Emprendedores Ecuatorianos, y también me pueden contactar, y yo me quedan pocos ejemplares, pero tengo que mandar a imprimir más. Aprovechen y vayan a ver la página del doctor Villegas y encuentren las historias de Don Pietro también. Don Pietro, un personaje inventado para efectos didácticos. Que nos entretiene. Muy bien. Muchas gracias, gracias. Francisco. Un buen día para ti. Muchas gracias. Para usted, la familiaridad, ya sabes, la amistad me traiciona a veces. Y un buen día para ustedes, queridos radioescuchas. Se nos acaba el programa, se nos acaba la semana, pero no puedo irme sin dejarlos con una recomendación. Quédense con nosotros, que ya lo puede escuchar. Hablando fuerte, a Rodolfo Vaquerizo. RTP